Y dice Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser un apóstol. Y miramos que aquí no hay un genio que se regocija en su propia creatividad o habilidad o en lo que él puede, sabe o es. El hombre que escuchamos hablar, el que está ahora escribiendo esta carta, hermanos, es un emisario, es alguien que es enviado y que está ligado, está obligado a, a hacer su labor. Es el ministro de su rey, un sirviente, no un maestro, y esto es importante, no un señor. Ahora, para tener un poquito de contexto acerca de la palabra siervo, duolos, para los que quieren apuntar en griego, duolos en griego, siervo, la palabra que se utiliza ahí, es muy bonito el trasfondo que tenemos de esta palabra, porque muchas veces nosotros cuando hablamos de la palabra siervo o ser esclavo del Señor, tenemos en nuestra mente simplemente la idea de un esclavo que está forzado, de un esclavo que está ahí porque lo tienen y porque lo compraron y porque él tiene que estar ahí. Pero vamos rápidamente al Antiguo Testamento, ¿verdad? Vamos a ir a la Tanaj, al Antiguo Testamento, y vamos a ver en el libro de Shemot, libro de Éxodo, capítulo 21. Shemot 21, Éxodo 21. Y dice así la palabra del Señor: estas son las leyes que les propondrás. Si comprares siervo hebreo, 6 años servirá, mas al séptimo saldrá libre, de balde. Si solo entró, solo saldrá. Si tenía mujer, saldrá él y su mujer con él. Si su amo le hubiere dado mujer, ella le diere hijos o hijas, la mujer y sus hijos serán de su amo y él saldrá solo. Y si el siervo dijere, oiga, aquí está la parte, y si el siervo dijere, yo amo a mi señor, a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre. Entonces su amo lo llevará ante los jueces y le hará estar junto a la puerta o al poste, y su amo le horadará, le abrirá un hueco en la oreja con lesna, con un punzón, y será su siervo para siempre. Y un poquito más claro también en Deuteronomio, aquí en el capítulo 15 de Deuteronomio, versículo 12 también, oiga lo que dice aquí. Si se vendiere a ti tu hermano hebreo o hebrea y te hubiere servido 6 años, al séptimo le despedirás libre. Y cuando lo despidieres libre, no le enviarás con las manos vacías. Le abastecerás liberalmente de tus ovejas, de tu era y de tu lagar. De tu era la producción de lo que ellos hacían, lo que tenían ahí de trigos, de granos, y el lagar de lo que tenían en vinos. ¿Verdad? Que el lagar es el lugar donde se machaca la uva para sacar el vino. Le darás de aquello en que Jehová te hubiere bendecido. Y te acordarás de que fuiste siervo en la tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te rescató. Por tanto, yo te mando esto hoy. Si él te dijere, si el esclavo te dijere, no te dejaré porque te ama a ti y a tu casa y porque le va bien contigo, entonces tomarás una lesna, un punzón, y horadarás su oreja contra la puerta, y será tu siervo para siempre. Así también harás a tu criada. Miremos entonces acá cuando leemos Pablo, duolos, siervo, esclavo de Jesucristo. No estamos hablando de un hombre que está obligado por la ley de la esclavitud como la conocemos a servir a Cristo simplemente porque tiene que hacerlo, sino un hombre que quizás entró de mala gana,
porque no todos entramos de buena gana al Evangelio. Hay muchas cosas que el Evangelio tiene que a no todos los otros seres humanos nos gusta. Nadie nos gusta que nos digan qué debemos de hacer, cómo debemos de vestir, cómo debemos de hablar, cómo debemos de ver, cómo debemos de caminar, cómo debemos de comportarnos, porque nos gusta nuestra libertad, ser nosotros mismos como nos enseña hoy el mundo, como nos bombardean por TikTok, por Facebook, por X, por todas las redes sociales. Sé tú mismo. Sé original, sé tú mismo y al fin y al cabo es una mentira porque todos terminamos siendo igual que el resto. Los jovencitos, sí, sé tú mismo, pero todos con el mismo corte de pelo, todos con el mismo tipo de ropa. Las jóvenes, las señoras, sé tú misma, pero todas con la misma moda. Aquí vemos a Pablo, un hombre que quizás reluctante, no con gozo en su camino a Damasco, iba a perseguir a los cristianos para matarlos, para encarcelarlos, para torturarlos, porque él era un fariseo de fariseos y según él estaba haciendo una gran obra con esta nueva secta que se estaba levantando, la de los Jesús, ¿verdad? La secta de Jesús. Y él va en el camino de Damasco y se encuentra con esta visión desde los cielos que se abren y le llega el Señor y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Y Saulo le pregunta, ¿quién eres, Señor? Y él le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Qué belleza esta palabra de Jesús. Porque cada vez que nosotros somos perseguidos por la causa del Evangelio, cada vez que nosotros somos vituperados por la causa de Cristo, cada vez que nosotros somos, que se toma ventaja de nosotros por la causa de Cristo, no es de nosotros que se están burlando, no es de nosotros quienes ellos están humillando, sino al propio Jesús que nos llamó a nuestro Señor. Y Saulo está ahí en esa situación que no haya que hacer porque su propósito era ir a destruir los cristianos y de repente se encuentra con el maestro, con el Señor de los cristianos que le está hablando. Y el Señor le indica, le da indicaciones que vaya, que continúe el camino y que vaya a la casa de Ananías, donde ahí se le iba a indicar lo que debía de hacer. Y esto era así, hermanos, en el pueblo de Israel. Cuando una persona tenía deudas, cuando un hebreo no podía, no tenía para comer, allá había vendido todo lo que tenía, y había empeñado todo y solo quedaba él, entonces se daba en esclavitud a otra familia, a otro señor. Y este esclavo le debía de servir por 6 años. Esos 6 años, me imagino, eran terribles para esas personas que llegaban a servir eh, al, al, a ese, el señor de esclavos. Y luego muchos, la gran mayoría, llegados los 6 años, porque así era la ley, estaban muy alegres y contentos porque ya recuperaban su libertad nuevamente. Pero habían algunos que al haber entrado ahí, habían recibido un hogar, habían recibido una educación, habían recibido cariño, habían recibido lo que quizás ellos anteriormente no tenían, no conocían. Los trataron bien, el Señor que les tocó a ellos era un siervo fiel y piadoso y los hizo parte de su familia, los acogió con ellos. Y entonces estos esclavos estaban tan agradecidos con este Señor que ellos mismos decidían y decían, no me voy a ir, voy a servirte para el resto de mi vida. Y hermanos amados,
Qué Señor más piadoso, qué Señor más amoroso, qué Señor más hermoso puede haber que Cristo Jesús, que aunque nosotros éramos pecadores, que aunque nosotros cometimos tantas cosas en nuestra vida, que aunque nosotros hicimos tantas cosas de las cuales hoy nos arrepentimos y nos avergonzamos, Él no lo vio así y nos acogió, nos abrazó, nos limpió y nos acogió en su familia, en la familia de la fe. Este es el Señor el que nosotros servimos. Este es el que Pablo dice, soy un siervo de Jesucristo. Anteriormente entré no quizás por mi propia voluntad. Yo no quería hacerlo. Estaba refunfuñando, no me sentía bien, pero luego empecé a ver que este Señor era diferente al resto de los señores. Y vemos aquí la importancia entonces que Pablo, no importa cuán grande había sido, no importaba cuánto conocimiento él había logrado. Pablo era un hombre grande, si lo ponemos de esa manera, entre medio de los judíos. Él era el principal, uno de los principales, tenía poder de encarcelar, tenía poder de matar. Sin embargo, no importando cuán grande o cuán esencial él era entre los judíos, ahora tenía una nueva misión. Y esta misión que no era de dentro de él, sino arriba de él. Era una misión totalmente extraña para comenzar. Porque su llamado al apostolado no es un episodio familiar en su propia historia personal. El llamado a ser apóstol, y quiero aquí detenerme un poco en lo que es apóstol. La palabra apóstol viene del griego apostolos y simplemente significa enviado. Ahora se le ha dado una nueva connotación y es como una eh, corona que se echan por encima muchos hombres. El apóstol aquí, el apóstol allá, y en una generación donde los títulos y los nombres, todo eso tiene un gran significado. Pero en el Evangelio de Cristo, un apóstol es simplemente un enviado, alguien a quien se le ha asignado una tarea. Y en ese sentido, todos nosotros que venimos a Cristo Jesús, que hemos sido lavados con la sangre preciosa de Cristo, los que hemos sido bautizados en su bautismo, en el nombre de Jesús de Nazaret, venimos a ser enviados. ¿A qué? Como decía el apóstol Pedro en Primera de Pedro capítulo 2 versículo 9, mas vosotros sois linaje escogido, sois un pueblo peculiar, son una nación santa, son sacerdotes de Dios Altísimo, pero ¿para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os sacó de las tinieblas a su luz admirable. Todos nosotros, al igual que Pablo, estamos llamados a hacer, a predicar el evangelio, a hacer, llevar el evangelio a toda criatura. La diferencia de acá es de que Pablo, por ser el comienzo de la obra de la iglesia, se le da una connotación más elevada al servicio de lo que es el apostolado. Ahora, pero este apostolado estaba más allá de su propia identidad. Pablo lo entiende esto, y entiende que es una gran contradicción, porque antes, ¿quién lo enviaba a perseguir a los cristianos? Nadie. Él se mandaba solo. Él iba aquí, iba allá, perseguía donde estuvieran los cristianos. Pero ahora Pablo, unos 20 años después de ese encuentro, cuando está escribiendo esta carta, y cuando él escribe, dice, yo soy un siervo de Jesucristo. Yo no soy un maestro, yo no soy un señor, yo simplemente soy un enviado. Porque, estimados hermanos, eso es lo que somos, simplemente enviados. No importa
cuánto tengamos, no importa cuánto sepamos. En esto no hay ningún valor terrenal, sino que Cristo nos ha llamado, Cristo nos ha escogido para darnos una misión. Ahora, vamos a llamar que Pablo era un fariseo. Sí, y un fariseo de fariseos. La palabra fariseo, que viene del hebreo, significa apartado, separado. Eso es lo que significa fariseo. Era un hombre distinto a los demás. Era un hombre que se diferenciaba en su relación a Dios según su propia mente. Pero ahora nosotros lo vemos acá, estimados hermanos, un hombre diferente a los otros hombres, pero en su llamado a Dios, en su relación con Dios, es simplemente otro hombre más. Y eso es lo que nosotros debemos de siempre mantener presente. Dios nos va a llevar quizás a lugares especiales, a ser pastores, a ser ministros, a ser apóstoles enviados, a ser misioneros quizás, pero lo que debemos, perdón, maestros, gracias hermana María, pero lo que debe estar siempre presente en nuestra vida es siervo inútiles somos. Lo que teníamos que hacer, eso fue lo único que hacemos. Pablo no lo vemos aquí una vez después de que él ha recibido esta misión de haber sido enviado. No es un apóstol y solamente un apóstol. Él está en una relación no orgánica con la sociedad humana y aún así está existiendo en la historia. Desde el punto de vista de la sociedad humana, él puede ser llamado una excepción, porque él como fariseo, como separado, cumplía los 613 mandamientos, los mitzvots, que poco a poco vamos a ir viendo eso cuando empecemos a estudiar Torah, cómo se habían hecho estos mandamientos alrededor de los 10 mandamientos. 10 mandamientos dio el Señor allá en el monte Sinaí, y los judíos habían creado una maraña de leyes, 613 mandamientos alrededor de esos 10 mandamientos, supuestamente para resguardar y cuidar esos 10 mandamientos. Pero en eso ellos habían hecho una telaraña de legalismo y acusaban a los hombres. Pero aquí en la posición de Pablo, puede ser justificada solamente como descansando en Dios. Y sus palabras entonces pueden ser creíbles porque ya no están viniendo directamente de Pablo, sino que Pablo se pone al servicio de Dios, al llamado de Dios, y cuando Pablo habla es como que si Dios mismo hablase. Y por esta razón él se atreve a acercarse a otros, él se atreve a llamar la atención a los corintios, él se atreve a hablar con los hermanos de Filipos, él se atreve, hermanos, a ver el orden, la disciplina en la iglesia, porque su autoridad no viene de él mismo, sino de aquel que le llamó, sino de aquel que le limpió, sino de aquel que lo perdonó, sino de aquel que lo acogió en su familia. Y entonces Pablo entiende que ya no es él en su propia familia, como cuando el hebreo antes tenía su propia familia allá y la perdió por económico, problemas, lo que haya sido, y luego llega a ser un esclavo dentro de otra familia, pero que esa familia lo acoge, esa familia lo hace parte de ellos. Y Pablo entonces entiende esto y agradecido por eso, él se declara a sí mismo siervo de Jesucristo. Aleluya, bendito sea el Señor. ¿Y cuántos de nosotros, estimados hermanos, venimos de familias quizás muy disfuncionales, venimos de hogares donde nos daban golpes
golpe, patada, donde vimos insultos, donde vimos pleitos, donde vimos borrachera, donde vimos tantas cosas en nuestra vida, y ahora Dios nos permite el privilegio que a través de Jesucristo, su Hijo amado, por el sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario, Él nos haya acogido en su hogar, en su familia, en su linaje, en su sangre real, aleluya, para hacernos parte de la familia de Dios. Y es cuando entendemos esto de que no es nada viene de nosotros. Hay una idea acerca del evangelio que dice mucha gente: Dios hace el 99% y uno hace el 1% restante. Bueno, pero les tengo noticias. Eso no es cierto, porque la palabra del Señor es clara en Efesios capítulo 2 versículo 5, que dice: Él, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Entonces mucha gente dice: no, es que Dios tira la cuerda y uno la agarra y uno se guinda y uno va saliendo. No, un muerto no puede hacer nada. Díganme ustedes, una persona muerta, tírele un mecate, ¿qué va a hacer? Échenle aire, ¿qué va a hacer? Absolutamente nada. Y esa era nuestra condición. Esa es la condición de muchos antes de venir a Cristo. Estamos muertos en delitos y pecados, pero es su gracia redentora, es su amor, es su misericordia que nos da vida en Cristo Jesús. Aleluya. Y ahora nosotros podemos ser llamados e injertados y ser parte del amado de Cristo Jesús nuestro Señor. Y aquí vemos entonces a Pablo, que es ahora sí está autorizado a entregar el Evangelio de Dios. El Evangelio de Dios. Porque Él está comisionado a darle a los hombres algo nuevo, algo sin precedente, gozoso, bueno, la verdad de Dios. Sí, precisamente de Dios. Porque el Evangelio no es un mensaje religioso para informarle a la humanidad de su divinidad. Ah, es que usted tiene la capacidad de crear. Hable y declare y se va a hacer. Eso es el evangelio que hoy se predica, pero vamos a ver el evangelio que Pablo trae, el evangelio que viene de Dios. Ah, es que el hombre lleva un poco de bien en su ser, y ese poco de bien entonces es lo que Dios usa para el resto. No, no hay nada bueno en nosotros, dice Romanos capítulo 3, como lo vamos a ver más adelante. En nosotros solo hay corrupción, en nosotros solo hay maldad, en nosotros solo hay envidia, en nosotros solamente hay lo que el enemigo puso después de la caída en Génesis capítulo 3 allá en el jardín del Edén. Entonces este evangelio no es un mensaje religioso para informarle al hombre de su divinidad o para decirle cómo puede llegar a ser divino, cómo puede llegar a ser un Dios, porque esa fue la oración, lo que la serpiente utilizó. Les dijo: sabrá Dios, sabe Dios que el día que ustedes coman de este fruto, van a llegar a ser como Dios. Y eso es lo que los hombres ahora pretenden ser, llegar a ser como Dios. Pero el Evangelio proclama un Dios uf, totalmente distinto de los hombres. Y la salvación viene entonces para ellos de parte de Dios, porque son como hombres incapaces de conocer esto. Somos incapaces de conocerlo. Y porque no tienen derecho a reclamar nada de él, el Evangelio no es una cosa entre medio de otras cosas para ser directamente comprendida y entendida.
El Evangelio es la palabra del origen primario de todas las cosas. Sin Evangelio, nada de lo que fue hecho hubiese sido creado, hubiese sido hecho. Porque el Evangelio no es un plan B, que Dios al final se puso con un lápiz y decir, esto me salió mal. No, tengo que corregir esto. No, el Evangelio es como lo vamos a ver un poquito más adelante, pero yo creo que será el otro sábado, eh, el otro domingo. El Evangelio es algo que está desde el comienzo de los tiempos y más allá, desde antes de la creación del mundo. Entonces, el Evangelio, estimados hermanos, no es por lo tanto un evento. El Evangelio, como es tan nuevo, debe ser recibido con un temor y, y temblor renovado. Decía, el Evangelio no es un evento, no es una experiencia. Apunte esto bien. Muchos están siempre basados en una experiencia que tuvieron en el Evangelio. Y quizás un día levantaron la mano y dijeron, yo acepto a Cristo, y un pastor, un ministro les hizo repetir una oración y les dijo, ahora sí, ya son salvos, pueden seguir adelante. Eso no es el Evangelio. El Evangelio no es emoción, aunque es muy delicado. Mas esto es claro, que el objetivo del Evangelio es algo tan grande como cosas que ojo no vio, ni oído oyó. Son las cosas que Dios tiene preparado para quienes le aman. Aleluya. Cuánto glorifican su nombre. Cristo Jesús nos habla a través del Evangelio, nos expone su plan de salvación. Por lo tanto, estimados hermanos, lo que demanda de nosotros los hombres es más que simplemente darse cuenta o contender o tener una simpatía. Demanda participación, comprensión. Amén. Gloria a Dios. Tenemos por acá una pregunta. Sí, adelante, hermano. Mira, Magini levantó la mano, tenía una pregunta. ¿No? Ok. Amén. Sí, José. Eso es lo que nos separa de Dios. Amén. Porque el Evangelio de Dios, aunque toca el mundo, lo toca, pero no lo toca. Es como una tangente que simplemente pasa por encima, pero no se mezcla. Y es por eso que el Evangelio es tan diferente. Y siendo el Evangelio de Dios, como dice Pablo en Romanos, siguiendo ahí, dice Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas. El Evangelio había sido prometido antes. El Evangelio no es una intrusión de hoy. Muchas religiones se llenan la boca, como por ejemplo los hindúes que dicen que su religión tiene 5.000 años. Los chinos, religión de 4.000, 5.000 años. Y dicen, ¿y el Evangelio es algo apenas de 2.000 años atrás? No, señores. El Evangelio no es simplemente desde el tiempo que Cristo Jesús, sino desde antes de la fundación del mundo estaba el plan perfecto de salvación, y ese plan perfecto de salvación se llama Evangelio. Fue prometido desde antes. Es la semilla de la eternidad, es el fruto del tiempo, el significado de la madurez de la historia, el cumplimiento de todas las profecías.
El Evangelio es la palabra hablada por todos los profetas desde tiempos inmemoriales. La palabra la cual ahora puede ser recibida y que ahora puede ser aceptada, la palabra por esta conversación es autorizada, pero también por eso mismo todo lo que uno dice es juzgado. Las palabras de los profetas estuvieron por mucho tiempo bajo llave, bajo candado, pero ahora en Cristo Jesús todo eso vienen a ser libres. Por ejemplo, cuando vemos aquel texto que dice que la gloria de esta casa, que la gloria postrera de esta casa será mayor que la casa, que la primera. ¿Qué es lo que está diciendo el profeta ahí? Nadie lo entendía en su tiempo. Y es que el templo de Jerusalén, Dios descendía sobre ellos como una nube que era la Kavod, la gloria de Dios, y permanecía ahí sobre el Altísimo, sobre el arca del pacto. Pero lo que estaba diciendo el profeta es que en ese tiempo era una gloria, una nube, era algo, estimados hermanos, que nadie podía ver. Pero el día que Jesús entró en el templo, aleluya, ese día se cumplió esa profecía que la gloria de esa casa iba a ser, que la gloria postrera iba a ser mayor que la primera, porque ahora no entraba una gloria, ahora no entraba una nube, ahora no entraba una imagen, ahora entraba el Rey de Reyes y Señor de Señores a su templo. Antes, ciertos hombres eran escogidos para que fueran poseídos, para que llegara sobre ellos, se depositara el Espíritu Santo. Hoy el Señor, en su libertad que nos ha dado, nos ha depositado de su Espíritu en nosotros. Y por eso la gloria postrera de estos cuerpos, de estos templos, son mayores que la primera, porque ahora puede habitar directamente en nosotros la gloria de Cristo, el Espíritu de Dios que nos santifica y nos aparta para la obra del ministerio. Oh, aleluya. Entonces miremos, entramos como unos esclavos. No queríamos, no queremos. Estamos, Jorrito, como esos toretes que le quieren poner bozal de primero cuando los quieren quebrarlos. Y va, Amén. y uno se tira por un lado y se tira por el otro. Y esto es lindo porque la palabra utiliza mucha analogía y mucha historia del campo, de la agricultura. Y entramos de esa manera, soplamos y refunfuñamos. Pero ¿quién de nosotros no puede tener la suficiente madurez, la suficiente visión para darse cuenta del Señor que ahora nos está llamando a servirles, a servirle? Un Dios que ya había prometido desde antes el Evangelio. Ahora podemos ver y entender lo que fue escrito, porque tenemos una entrada al Viejo Testamento, como dice Luther. Por lo tanto, el hombre que ahora habla, o sea, Pablo, se para firme sobre la historia, la cual ha sido expuesta y entendida verdaderamente. Vemos acá entonces que ahora Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. Ahora nosotros también somos llamados a ser apóstoles, enviados. Somos parte de una nueva casa. Servimos a un nuevo maestro, a un nuevo Señor. Porque el maestro que servíamos antes, Satanás, era un señor malvado, mentiroso, nos engañaba. Porque cada vez que nosotros pecamos, la consecuencia del pecado, el dolor del pecado, es lo que más alegra a Satanás. Pero hoy nuestro Señor nos dice, déjenme aceptarlos en mi casa. Déjenme hacerlos parte de mi familia. Déjenme hacerlos mis hijos.
Ya no van a ser extranjeros, ya no van a ser advenedizos, ahora van a ser ustedes herederos junto con Cristo Jesús, aleluya, de la gloria que Dios tiene preparada para todos aquellos que le aman. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Y por acá la vamos a parar el día de hoy. Tenemos abierto un tiempo, primero oremos y luego vamos a hacer preguntas. Señor Jesús, gracias te damos en esta noche, Padre Celestial, porque la exposición de tu palabra alumbra, Señor. Ayúdanos, Gracias, Señor, Señor, por este que evangelio tu que tú palabra, prometiste desde Señor, antes de que los tenemos tiempos, que Señor. Señor, Señor, Desde antes de la fundación del mundo nos habías escogido en el amado para ser siervos tuyos, parte de una nueva casa, parte de una nueva familia. Señor, servir a un nuevo Señor, aleluya, ayúdanos a hacer piadoso, tu amoroso, voluntad, Padre, en el nombre misericordioso, de Cristo, de Padre. perdonador, Bueno, Señor, dadivoso. nosotros, Padre, ¿Eso quién eres tú, llévanos, Señor? Señor, de tu presencia, Un Padre. Señor tan maravilloso al que yo no, nunca quiero dejar de servir. Gloria a Dios, Ayúdanos a servirte siempre, gloria Señor, con alegría, con a rectitud de Dios, corazón, Señor, Señor, y avanzar cada día. sí, A dejar, Señor, Señor, cada día glorifica nuestro tu pasado nombre, atrás, Señor, y límpianos, purifica, proporcionarnos hacia la Señor, meta, como decía Pablo. arrepentite, Ciertamente Padre, dejando todo atrás, ahora nos impulsamos ayúdanos, hacia la Señor, meta del supremo santificado, Señor, llamamiento en Cristo derrama tu Jesús. Espíritu Santo Deposita de tu sobre cada Espíritu uno, Santo ¿verdad? sobre cada uno de mis hermanos en esta Sí, noche. Señor, Que tu gloria, glorifica tu tu nombre, gracia y Padre, tu misericordia, Señor, sea con cada uno gloria, de ellos. En el nombre glorioso de Jesucristo, gloria, tu Hijo, te lo gloria, pedimos. amén, Amén y amén. amén. Gloria a Dios, hermanos. Tenemos un tiempito para preguntas, comentarios. Amén. Bueno, ya que está ahí Jorgito en el micrófono, ¿qué nos dice Jorgito? Padre Cristo, hermano, Amén. pues gozoso, contento aquí, hermano, de estar escuchando el mensaje de nuestro Dios por parte de su hermano, pues Gloria a Dios. damos gracias a Dios por eso, porque aquí estamos, hermano, todavía nuestro Dios lo sostiene con su mano poderosa y pues le pedimos a Dios, verdad, que nos guarde, nos proteja y siempre pues estar ahí, hermano, escuchando su mensaje, que Dios le bendiga, Dios bendiga a todos los que están escuchando también en esta hora. Gracias, mi hermano, Padre Cristo. Amén, Padre Cristo. Gloria a Dios. Gloria al Señor. ¿Alguien más tiene alguna pregunta esta noche? Um, ¿Algo que aportar? Si no, pues entonces vamos a orar en esta noche, amados hermanos, para despedirnos. Que el Señor les bendiga. Y entonces, ¿qué les parece, hermanos, si nos reunimos el próximo sábado a las 8 también y hacemos sábado y domingo a las 8? ¿Les parece? ¿Quién puso ahí un dedito? Amén. Eso, Will, gloria a Dios. Entonces, así quedamos, hermanos. Nos vemos el próximo sábado a las 8 de la noche. Por favor, dígame, Pastor, José. pastor, Sí. el sábado, el problema es que sería qué hora, porque yo Hasta regreso de la iglesia a 8. las 8 de la noche de hora de aquí son las 7 allá. Sí, a esa hora estoy en iglesia. Ah, bueno, entonces no importa. Bueno, será que se nos conecte los domingos a las 8 a las 7 horas de allá. Ah, bueno, está bien. Los domingos a las 7 horas de allá. El que no puede el Sí, pues. sábado. Amén. Amén. Ok, oremos para despedirnos en esta noche. Amantísimo Señor Jesús,
Gracias te damos, Señor, por tu bendición. Despídenos en paz y que tu Espíritu Santo, Señor, sea con cada uno de nosotros en esta noche. La gloria y la honra sea solamente para ti. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo, te lo pedimos. Amén. Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos, Padre de Cristo. Amén. Gloria a Dios.